dice sufrito virtual. Buenas tardes. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, chicos.
Bueno, chicos, hoy nos toca Mile. Modeling the loop. Hoy nos toca este tema. Ok, y esto ya es con miras a la implementación, ¿no? Entonces, requerimientos, modelado, generación de código y lo que viene. Entonces, ahorita estamos en esta transición. Aquí ya todavía no vamos a generar código, estamos ahí, queriendo dar el salto. Ya, entonces, el modeling del loop consiste, nosotros tenemos el sistema de control. Ok, aquí tenemos el controlador, la planta y el enlace inverso, ¿no? Entonces, el modeling del loop consiste en testear al sistema, primero al controlador, como que si fuésemos a implementarlo en tiempo real. Y la planta por un modelo mucho más realista, ¿de acuerdo? Mucho más realista. Entonces, bueno, vamos a armar lo que teníamos ayer, ¿no? Yo creo que cerré. Bueno, voy a hacerlo rápido, ¿no? Porque no creo que guarde el transfer function. Que se me cerró. Bueno, KP, KI 1 y 0, ¿no? Aquí es K y tau. Ya. Entonces aquí el comparador. Listo, enlace inverso y ya lo tenemos, ¿no? Entonces aquí metemos el step. Pero antes del filtro, recuerden que esto era igual a qué, ¿no? KP sobre KI. KI sobre KP, ¿no? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, que sí lo escucho. Pleno. Ya esto lo habíamos hecho ayer. Entonces aquí, acuérdense que esto era para eliminar los cambios bruscos de de la entrada, ¿ok? Y la acción del cero, ¿no? Y la acción del cero. Ya. Entonces poníamos, ¿no? Que KP era igual a 10.5, creo.
Y el KI, ¿a qué era igual, chicos? Pero luego, bueno, le dicto los primeros que pusimos. 10.5, el otro era 1562.5. Esos son los primeros, no los otros, ya los últimos. KP valía 8.22 y KI valía 725.73. Y el KI 725.73, ¿no es cierto? Sí. Sí, y Ya, K 0.5 y Tau 0.05. los parámetros de la planta. Y tau 0.05. Ujú. Ya, entonces, bueno, ejecutamos y tenemos ya la respuesta, ¿no? Tanto del consumo de energía como de la salida del sistema. Entonces, bueno, ahí está cuánta energía, desde cero, bien. Ahora, el primer paso para pensar esto en una implementación en tiempo real, debemos llevar esto a un sistema de resolución con fixed, con un paso constante, ¿no? Fixed step. ¿Ok? Porque estos algoritmos, si bien se los puede implementar en los sistemas de control, pero el tiempo en el microcontrolador va a marcarse dependiendo de los clocks, de los cuarzos que tienen para marcar el ritmo los microcontroladores. Entonces el paso de todas maneras de integración va a ser fijo. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es aquí, vamos a eh, todavía no quiero hablar de por qué vamos a pasar por sistemas en tiempo discreto, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, pero y luego la transformada Z, pero como todavía no vamos a hablar de eso, simplemente vamos a seleccionar un método de resolución de ecuaciones diferenciales parecido al de Runge-Kutta, ¿de acuerdo? Entonces, que vieron en métodos numéricos. Y seleccionamos aquí el método de Runge-Kutta, perdón, el método, el OD3. No sé, bueno, cuando alguien que aquí, no, con ustedes todavía no vimos esto, pero aquí les voy a decir, miren, ¿se acuerdan que ayer hablábamos en la tutoría del método de Euler? ¿No? Entonces yo puedo seleccionar el método de Euler. Fíjense que el método de Euler es un método con fixed step, es decir, el paso de integración es constante. Hace un momento, cuando nosotros simulábamos, estaba el variable step, que son adecuaciones para ya, que son sistemas que resuelven las ecuaciones diferenciales con el tiempo, no pasa no tiene intervalos continuos de cambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, ir de 0,1 en 0,1, 0,1, 0,2, 0,3. Cuando es variable step puede ir 0,1 al inicio, luego puede haber uno que sea, el siguiente puede ser 0,5, luego 0,9, luego 0,91, luego 0, luego puede ser 0. No, 1,2. Entonces, no, el paso de integración no es fijo. Los métodos que nos enseñan en métodos numéricos son de este tipo, ¿no? Con el paso fijo, es decir, el h, que es igual a la longitud de integración, ¿cierto? Dividido por el número de intervalos en el que yo quiero realizar. Y aquí están, miren, varios de estos que se los piden, ¿no? Euler, Geum, el Baki-Champing, el de Runge-Kutta que nosotros conocemos. Miren el de Dorman Prince. A veces también es llamado el Runge-Kutta de quinto, porque son modificaciones de este, ¿no? Entonces podríamos utilizar el de Euler, el otro. El típico para resolver sistemas, ecuaciones diferenciales lineales, ¿de acuerdo? O sistemas expresados con la transformada S, pues se utiliza este de aquí, ¿no? Lo de 3. ¿De acuerdo? Ya, entonces lo ponemos ahí. Y algo que también tenemos que hacer es fijar el paso fundamental de integración, el sample time. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, digamos que nuestro sistema tiene un clock y que es bastante rápido y nosotros a nuestro sistema le vamos a configurar a que resuelva las ecuaciones diferenciales con un sample time general de 1 dividido para 1000, ¿no? De 1 dividido para 1000. No pudo haber puesto 1 dividido para 1000. Y le ponemos a play OK.
vamos acá a la solución y deberíamos obtener el mismo valor, ¿no? Es decir, deberíamos tener el mismo resultado, es decir, como TS que se cumpla, el MP que se cumpla, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso el TR, acuérdense que no se cumplía, pero no nos gastábamos mucha energía y además no nos pasábamos del 0.99 para estabilizar a este sistema. Pues ahí está bien, ¿de acuerdo? El primer paso es llevarlo a un sistema de integración con un paso constante. Por lo general se selecciona lo de 3 y aquí me da las características. Si ven esa etiqueta amarilla. Ya, chicos. Por ahora dimos el primer paso. Voy a ver si eso es suficiente, porque no voy a implementar este controlador en analógico. Por eso es que estoy haciendo esto, porque esto va a ir a un computador. Esto va a ir a un computador. Sí, a un microcontrolador. Y por eso es que estamos haciendo eso. Entonces, en el primer paso, yo debería obtener los mismos resultados que con con el sample time variable y un sample time constante. ¿Y qué me refiero a los mismos resultados? Cumplir con las condiciones de diseño, ¿no? Es decir, el MP, el TS y el TR, pero en este caso, el último habíamos seleccionado MP y TS como los indicadores para los requerimientos del diseño del sistema de control. ¿Ya? Entonces, ahí está bien. Lo tenemos bastante bien. Ahora, la siguiente parte del mail es que yo debo reemplazar esta planta, que es un modelo matemático, por un modelo mucho más real. ¿De acuerdo? Por lo general, se suelen utilizar los bloques del Simscape. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad lo que voy a hacer es el modelado físico de la planta. Olvidarme de su ecuación diferencial, sino que voy a enlazar los elementos físicos, como serían resistencia y capacitor. En el caso del sistema de primer orden RRC, tal vez la diferencia entre la planta y el modelo físico no se nota mucho. Ustedes van a notar la diferencia, sí, cuando modelemos por ejemplo, el motor DC. Un motor DC que se describe como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden o como una ecuación diferencial de segundo orden, ¿de acuerdo? Y nuestras suposiciones de hacerlo de primer orden, pues para calcular el sistema de control, se van a, van a ser verificadas cuando hagamos el modelo físico. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a cambiar la planta por algo más real. El controlador lo mantenemos. Entonces vamos para acá donde dice SimScape. Ya. Foundation Library. Electrical Elements. Entonces armamos nuestro circuito RRC, ¿no? Ahí le tenemos la C, perdón. Como es de un microfaradio, no le va a hacer nada, le dejamos ahí. Ya. Y luego lo que vamos a hacer es sacar la resistencia. Y esta le ponemos de 100K. Acuérdense que para esta etapa ya nosotros necesitamos... ¿Me preguntaste algo? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, ya de contar el capacitor. El capacitor lo había dejado para de un microfaradio. Ya, gracias. Muy bien. Ya, acuérdense que, bueno, cuando ustedes hacen la tarea, les ponemos de 0.1 microfaradio, ¿no? Ya, entonces, miren, la idea del modeling de loop es que la planta, le reemplacemos por un modelo físico, ¿de acuerdo? Que ese modelo físico tenga en consideración la mayor cantidad de fenómenos físicos que puedan participar en el fenómeno, en el modelo, ¿de acuerdo? De la planta. Entonces, bueno, ya está aquí. Ahora vamos a poner el bloque que es el sources, perdón, las fuentes. Ya, si ustedes van esto a implementar
a un sistema de microcontrolador, entonces yo lo que les sugeriría primero es que pongan un buffer, ¿no? Entonces vamos por acá al amplificador y ponemos un buffer para hacer el equilibrio de impedancias. Porque si bien es cierto, nuestro computador tiene protecciones, por ejemplo, si hubiésemos conectado algo sobre el puerto USB, si hay unos picos de corriente, entonces el mismo puerto se bloquea, ¿no? Entonces a veces pareciera que el puerto no se ha leído y no aparece en el listado de nuestros elementos. Eso es porque algo pasó en la entrada, como les digo, una fuerte subida de corriente, entonces eso pudo haber bloqueado el puerto. Entonces el buffer lo que nos va a permitir es proteger esa entrada, ¿de acuerdo? Ya, o la salida también. Ya. Aquí vamos a conectar entonces el controlador, porque ya aquí ya tendríamos la entrada. Entonces lo que vamos a hacer es buscarnos una fuente de voltaje controlado y le ponemos ahí. Como les digo, su modelo debe tratar de llevar todos los elementos posibles que van a estar presentes en la planta. Aquí voy a tener un enlace inverso, ¿de acuerdo? Que lo voy a sacar también por un buffer. Ahora, este buffer no, o sea, no necesariamente es obligatorio, ¿no? Porque acuérdense que el conversor analógico digital, análogo digital del Arduino va a estar diseñado en base a estos elementos, entonces ya tiene él, ¿no? Pero bueno, para no olvidarnos de que deberíamos proteger esto así, entonces le vamos a poner aquí, ¿ya? Ok, y aquí estaría la salida de voltaje, ¿no? Que debería ir por el enlace inverso, ¿ya? Entonces podríamos poner aquí una que diga sensors y poner un voltaje, un control de voltaje. Le voy a hacer flip de derecha a izquierda. De tal manera que pueda tomar esta salida y conectar aquí. Como les digo, esto yo hago porque en el modelo físico de la planta debemos tratar de conectar la mayor cantidad de elementos que estén presentes dentro de la planta. Ahora, si ustedes revisan todo esto que tengo aquí escrito, es este sistema de primer orden. Para eso es que lo simplificamos, ¿no es cierto? Para poder realizar la estrategia de control. Pero no es que sea, bueno, aquí lo expresamos como un modelo de primer orden, reemplazando todas estas características. Y la idea es que este controlador logre controlar a esta planta, de acuerdo, que está siendo simplificada por este modelo matemático. Ok, vamos a poner los periféricos, PS2 Simulink. Bueno, por ahora lo voy a dejar ahí. Y Simulink to PS, ¿no? Ya, acá debe ir el controlador. Ahí lo tenemos. Ok. Copiamos los demás elementos. Yo creo que ahí estaría, ¿no? Ya tenemos la planta, ¿de acuerdo? La dinámica de este sistema, de esta planta representada ya por un modelo físico, el mismo controlador, el mismo filtro, el mismo step. Ahora lo que deberíamos esperar es que los dos resultados sean el mismo. Ah, me faltó el solver, ¿no? No falta tierra también. Ah, y una tierra, muchas gracias. Entonces nos falta el solver y nos falta una referencia. La referencia justamente versus qué punto vamos a resolver la ecuación. Ya está. Entonces deberíamos obtener exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, no puse un scope. Entonces vamos a poner por aquí un scope. Y este debe estar aquí, ¿no?
Play. Entonces vamos a ver, miren, 0,1 se mantiene, ¿de acuerdo? Y el MP es menor. Bueno, este va a estar menor, ¿no es cierto? Porque era menor que 0,01, pero no había ningún lío. Porque estábamos diseñando con respecto a MP y 0,1. Ya. Entonces, chicos, hemos aprobado la prueba MILE. Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? Porque deberíamos comparar los dos. Ese es el resultado del MILE. Vamos a poner estos dos, ¿no? Dos entradas. Y le comparamos con este de aquí. Debería necesariamente, en nuestro caso, ser la misma curva, la misma forma de... Ya, entonces ahí están las dos superpuestas. Fíjense que lo bueno de haber obtenido un modelo bastante simple que representa la dinámica, pues miren, aquí están considerados todos los elementos que deberían estar presentes dentro de la planta, que son las resistencias, que es el capacitor y que es los buffers, ¿de acuerdo? Fíjense que todo esto que tenemos aquí, que son elementos que tienen su aplicación dentro de la planta, su justificativo, son reemplazados por esta simple ecuación. Entonces nos va bien, ¿no? Nos fue bien. Si nosotros hicimos eso, entonces nosotros vamos a decir que hemos pasado la prueba MILE. Ya, entonces pasamos la prueba MILE, chicos. ¿Qué significa el model in the loop? ¿Qué significa el in the loop? Este es el loop. Ya que le estamos testeando en el in the loop, en el loop, es a este de aquí, al controlador, ¿no? Ese es el PI controller. Entonces a él lo estamos controlando, a él lo estamos testeando porque este es el in the loop, lo que nosotros conocemos como el in the loop. Es algo que está en un ciclo, por eso in the loop, ¿no? Es algo que está en un ciclo, por eso in the loop. Entonces, chicos, lo que hacemos aquí es simplemente levantar la mano, decir ok, un dedito arriba, y hemos pasado la prueba model in the loop. Vamos a ver acá algo que... Miren, la energía, ¿no? Es la misma también en los dos. Entonces aquí calculamos la energía para los dos, en los dos modelos. Bueno, el consumo en realidad, ¿no? Entonces, fíjense que es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Al igual que la salida. Entonces, la conclusión de esta etapa es que pasamos el in the loop, el model in the loop. ¿Cuál es la especialidad de esto? Es que esto, vamos a crearnos un área, ¿no? Ya. Ya, esto se ejecuta, como es la planta. La planta es un modelo físico que se ejecuta en la simulación. Vamos aquí, hasta acá. Ya, ahí. Entonces la planta se ejecuta en el dominio de la simulación, cambiando por un modelo bastante real, ¿no? De la planta, ¿correcto? Y todo esto, bueno, en realidad este sería el controlador, pero todo esto debería ir al código, no del controlador. Entonces aquí le voy a crear otra área. Y el color. Muy fuerte, ¿no? Vamos a hacerle otro medio diferente. Quedó igual ya. Entonces, chicos, las líneas, lo que no me gusta, no se ve. Le voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que iría al controlador. Ya, entonces miren. Eso sería el modeling del loop.
reemplazar el modelo matemático por un modelo mucho más real y testear el controlador, ¿de acuerdo? Testear el controlador en el in the loop, no en el ciclo. Ahora, ¿por qué es model in the loop? Es porque tanto la planta como el controlador se ejecutan en el mismo programa, ¿de acuerdo? En el dominio de la simulación, se lo conoce así, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí esa nota. Esto es dominio de la simulación. Ya. Todo debe estar ahí en el dominio de la simulación. Por eso, model in the loop, porque simplemente va a ser un modelo de lo que nosotros queremos diseñar. Si hacemos eso y pasa la prueba, entonces chicos, ahora sí hemos ido del modelado del modelo en B, la segunda etapa, y vamos a saltar a la generación de código. Sí, es que eso digo, antes tomaba por materia, para la cual era por materia. Y de ahí en las Ya chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Ya, entonces ahí está chicos, aprobada la primera prueba que se llama el Modeling the Loop. Ya, vamos a empezar con el motor de C para el Modeling the Loop, ¿de acuerdo? Entonces vamos a necesitar abrirnos el taller que hicimos con el motor. Ya, permítame un ratito. Nosotros teníamos, chicos, que hacer el modelado de este motor, ¿de acuerdo? Entonces, me van a ayudar, por favor, con los parámetros que sacaron aquí, ¿de acuerdo? Y lo que necesito primero que me digan es cuál es el K-gain que sacaron y el tau M. ¿Qué tal? Alguien que hizo el deber. ¿Cuánto le salió el K-gain? Que el K-gain hay que hacer, miren, omega ns por el u de control. Y aquí teníamos es 9 dividido para, ¿cuánto? Perdón, Es 170. 1.97 me salió. Ya. El omega LNS le hicieron en... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir esto. Vamos a hacer un archivo. Ya, y vamos a hacer lo siguiente.
el omega LNS nominal, ¿cuánto les dio en RPMs? Perdón, en revoluciones, porque existen RPMs, ¿no? 17.8. 17.8, correcto. Ya, radianes por segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué más necesitamos para calcular? El voltaje le ponemos en 9 voltios, ¿no? El U control es igual a 9 voltios. Ya, ¿qué más tenemos aquí de dato? La corriente tal vez no haga falta, pero sí el torque del estal, ¿no? Entonces le ponemos tau estal. Este va a ser igual a 0.5 newton metro, ¿no es cierto? Sí, Ya, correcto. La corriente de arranque, 2 amperios. Eso también podemos tener de dato. Ponemos, ¿cómo le llamamos? Stall current. Es igual a 2 amperios, ¿ya? Necesariamente todo debe estar en el sistema internacional. Y tenemos el J, que es 0.023 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces tenemos el J, que es igual a 0.0023 kilogramos metro cuadrado. Con estos valores podemos determinar la constante del tiempo y la ganancia del sistema de control, perdón, de nuestra planta, de nuestro motor. Entonces decimos que el tau, la constante del tiempo, el tau, va a ser igual, ¿no? Es el Tm que le hemos puesto aquí, va a ser igual a J por la velocidad nominal dividido para el torque de arranque, ¿no? Entonces decimos que el tau M o el tau, o el Tm, pongámosle como lo hemos puesto ahí, va a ser igual a J por omega nominal, ¿de acuerdo? Dividido para, si así estoy bien, ¿no? Dividido para el torque de arranque. Dividido para el tau star. Entonces estos son los parámetros del pasaporte del motor, ¿no? Parámetros. Pasaporte del motor. O el datasheet, como nosotros lo conocemos también. Y aquí entonces vamos a determinar el modelo del motor. Hay varias formas, ¿no? Este es el modelo de caja blanca, el que está ahí descrito. ¿De acuerdo? Y modelo de caja blanca, pongamos, porque no estamos haciendo ninguna identificación, ni de parámetros, ni de sistema. Lo que estamos es simplemente calculando, ¿no? Haciendo cálculos, por eso decimos modelo de caja blanca. Y decimos que el K-gain, la ganancia, pongamos pequeño, K-gain, la ganancia del sistema va a ser igual a los nominales dividido para el voltaje, ¿no? Dividido para el voltaje de control. Entonces esto va a ser igual a la velocidad nominal dividido para el voltaje de control. Ya, U control. Pongámoslo así para que se diferencie. Ya. Y ya, entonces le damos run. Y le damos run. Que tenemos tau tal, no satal, sino tal. Ok, entonces ya tenemos, miren, veamos, el K-gain, alguien me dijo que le había salido 1.9778. Sí, 1.98. Ya ahí le aproximaste, ¿no? Sí, Y el TM, sí está bien, 0.081, 82, como le han puesto. sí. Ya. Vamos a poner la planta en el Simulink para ver cómo se vería el modelo matemático. Entonces vamos aquí. New. A ese le había ofrecido la identificación a alguien, le ofrecí la identificación de los parámetros. Bueno, en la próxima clase hacemos la identificación del parámetro del motor, ¿ya? Entonces ponemos el transfer function, le pongo aquí transfer function, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hicimos con el modelo del RRC. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con pues, velocidad, ¿de acuerdo? Velocidad de cambio, voltaje, que es la velocidad de carga del capacitor, velocidad de motor,
velocidad de cambio de la temperatura en una habitación, la temperatura en realidad, ¿no? O la velocidad de llenado de un tanque, ¿de acuerdo? Todo eso va de primer orden, o sea, ya ni lo piensan y tan. Bueno, eso les habrá hablado el profe de ingeniería de control. Y todo sistema de segundo orden, ¿de acuerdo? Es más, todo sistema de segundo orden que tenga la forma, voy a poner esto así, miren, ese con un polo cero, ¿no? Por ejemplo, más 2, más 1, lo que sea. Todo sistema de segundo orden que se puede escribir de esa manera, de cabeza PD, ¿de acuerdo? De cabeza PD, porque ahí estamos controlando la posición de este motor, la posición de ese tanque, del nivel de agua de ese tanque, la posición, queremos fijar la temperatura en un punto fijo, ¿de acuerdo? Queremos la posición de un robot, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si esta es la velocidad, ¿no es cierto? Y ustedes le pusieron esto, eso significa que aquí está un 1 sobre S, ¿no es cierto? Un integrador. Entonces, digamos, si esta es la velocidad, al momento de poner el integrador, ustedes están haciendo control de posición ya, ¿de acuerdo? Y esa planta, el denominador, se escribiría así como esto. Entonces, cuando vengan algo así, vean ustedes algo así, PD. No piensen en cualquier otra cosa, PD. ¿Ya? Entonces, ahí está. Vamos como en el de velocidad, por eso le dejamos ahí. Aquí acuérdense que es K-gain. ¿De acuerdo? Y aquí TM, ¿no? Ya. Apply OK. Como vamos a diseñar el controlador, entonces ustedes lo que hacen es simplemente, lo que hacemos es simplemente, chicos, escribir el modelo matemático transformada a S para escribir el controlador. No nos debe preocupar por ahora nada más, ¿no? Ya, luego iremos verificando si es verdad lo que hemos obtenido. Entonces, vamos a ponernos aquí un step para verificar si es verdad lo que hemos hecho. Decimos que el voltaje de control debe ser de 9 voltios. Entonces vamos a poner aquí 9 voltios, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a poner una ganancia, perdón, un scope. Y le vamos a dar play. De acuerdo, entonces miren, aquí está hagámoslo más chiquito, hagámoslo un segundo. Miren, aquí está la reacción de nuestro sistema. Acuérdense que en 9 voltios él se mueve a los nominales. Los nominales nosotros le calculamos como 170 RPM o 17.8, ¿de acuerdo? Que eran los nominales. Entonces esta línea debería estar en 18, ¿no? Vamos a ver, 17.8, ahí está, ¿de acuerdo? Sí, ese es el nominal al que debemos alcanzar. Claro, habrá que ponerle un poquito más rápido. Bueno, vamos a creer que sí. ¿Pasó? Ya, ahí está. Entonces, bueno, decimos que es muy lento, ¿de acuerdo? Y queremos que en 0,2 segundos ya esté este motor controlado, ¿no? A pesar de que yo diría que es muy rápido. Acuérdense que nosotros estamos diciendo que el 64%, el 63% del nominal se alcanza en 0.08 segundos. ¿De acuerdo? Aquí miren, 0 el TM, ¿no? 0.08 segundos, ahí alcanzó el nominal. ¿De acuerdo? Perdón, el 63% del nominal. Digamos que en 0.1, ¿no? 0.1, por aquí deberíamos alcanzar el 63% del nominal, lo que sí parece. Entonces podríamos ponernos
algo un poquito, no me podría poner más rápido que este, ¿no? Podríamos ponernos que un 0.2 ahora para el ejercicio, pero quien determina cuán rápido ya debe estar estable es en sí el proceso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ahora, por hacer el ejercicio, lo que vamos a ponernos es que el control debe estar listo en 0.2, ¿de acuerdo? Y no nos vamos a pasar de un 15% del sobrepaso. Ok, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, ahorita hemos alimentado esto con 12 voltios, perdón, con 9 voltios, y lo que vamos a hacer es plantearnos la estrategia de control. Ya, entonces, nosotros ya habíamos hecho algo parecido ayer, simplemente lo vamos a, a cambiar a otro sistema, a un motor. Entonces, nuestro GS es igual a la ganancia del motor dividido para TM más 1, TMS, ¿no? Entonces, nosotros a esto lo habíamos puesto una entrada de 9 voltios, ¿de acuerdo? Y teníamos los nominales a 7.8 RPM, perdón, revoluciones por segundo. No, radianes por segundo. Ya, entonces, ¿qué decimos? Queremos que el sistema esté ya estable en menor que 0.2 segundos. ¿Ok? Y además queremos mantenernos bajo un 15% del consumo de energía en el sobrepaso. ¿Ok? Ahí estaría definida las condiciones de diseño. De no ser porque no le he dicho a qué velocidades quisiera mantenerme, ¿no? Entonces, queremos que la referencia sea igual a unos 14 revoluciones radianes por segundo. Ya, bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa con esto. Por lo general, deberíamos restarle 25, 20% del valor nominal a la máxima referencia que le podríamos dar a este motor. ¿Ok? A la máxima referencia que le podríamos dar a ese motor. Si queremos realizar controles cerca de los nominales, entonces la energía no nos va a alcanzar para realizar la estrategia de control. ¿De acuerdo? Entonces, por eso deberíamos hacerle un 20-25% bajo el máximo valor, ¿no? Para la referencia. Debería estar a 20-25% bajo el valor nominal. Bueno, vamos a hacerlo ahora de 14 y vamos a analizar qué pasa con el sistema de control. Lo mismo de ayer, ¿no es cierto? El KI es igual. Entonces, acuérdense que era igual el KI, era igual a omega n cuadrado por tau, en este caso es tau, que era la constante de tiempo del circuito, ¿no? En este caso es TM, dividido para K, para la ganancia del sistema, en nuestro caso K gain. Ya, y habíamos hecho el KP, que era igual a 2 G omega n por el tau, o la constante de tiempo en este caso del motor. Estamos bien, ¿no? Sí. Menos 1 dividido para la ganancia del motor. Dividido para la ganancia del motor, que es el K gain. Ok. Entonces, si nosotros reemplazamos lo que ahora tendríamos que calcular sería omega n y tendríamos que calcular el G. Entonces vamos con el G. G, por lo que decíamos ayer, debe ser mayor o igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de 0.15 elevado al cuadrado, dividido por el logaritmo natural de 0.15 al cuadrado, más pi cuadrado. Entonces, bueno, vamos a escribir, ¿no? Ya si hemos definido que esto va a ser un MP. Entonces ahí está el modelo ya del sistema, tenemos la ganancia. Chicos, ¿están viendo mi computadora, no? Ahorita no. Ahorita No, no. Inge. Ya le ponemos a ver. Ahora sí.
Ahí sí. Ya, entonces, miren, como ya es, o sea, a ver, P de primer orden de una API, entonces ya lo que necesitaría es saber la planta, la constante de tiempo de la planta, y necesitaría saber la ganancia de la planta, ¿no es cierto? Primer orden. Luego, ¿qué necesitaríamos saber? Las condiciones de diseño, ¿no? O los requerimientos también. Entonces, primero el set point o la referencia va a ser igual. En este caso, 14 RPMs. Ya. Todo debería estar para que no tengan que ir llevando conversiones, nada, todo ya deberían poner en el sistema internacional. Ya. Entonces, necesitamos también que nos diga que va a ser igual TS. Voy a hacer un ejercicio tomando los TS, los valores extremos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, TS en nuestro caso nos dicen que es igual a 0.2 segundos. Sí, o sea, voy a hacer todo lo que no debería hacer, ¿no? O sea, voy a hacerlo dentro de lo razonable, pero no voy a hacer lo que yo debería hacer. Más bien, voy a hacer lo que no debería hacer. Ya. Y ahí está el TSLMP. Son las condiciones de diseño. Con las condiciones de diseño ustedes ya pueden encontrar el GI, por ejemplo, porque tenemos MP, ¿no? GI va a ser igual, entonces decimos es la raíz cuadrada de, y ponemos el logaritmo natural de MP, por eso no le pongo aquí por ciento, ¿no? Pues ya deberíamos estar en el sí. Entonces le ponemos 0.15 elevado al cuadrado. A veces yo tengo mis problemas con el cuadrado, por eso le pongo así ya. Dividido para lo mismo. Más pi cuadrado, ¿no? Pi por pi. Ya, bueno, calculemos hasta ahí a ver qué pasa. De acuerdo, vamos a darle run. Entonces, miren, me da un GI que es 0.5161. Eso sería el límite. Es válido porque la condición me dice mayor o igual. Entonces, ahí ya le tenemos a GI. Con el GI podemos calcular ¿cómo se llama? El omega n. Entonces, acuérdense que el TS más o menos es igual. Perdón que ponga igual, pero no es igual, ¿no? 4.6 dividido para el GI por el omega n. ¿De acuerdo? Entonces, de esta y de acá, decimos que el GI es igual a la raíz cuadrada, bueno, lo que escribí acá abajo, ¿no? Del MP y eso. Ya. Bueno, entonces de aquí únicamente nos quedaría por despejar omega n, que va a ser igual, entonces se va a ser igual a 4.6 dividido para el GI, que ya calculamos hace un momento, y por el TS, que pasaría en este caso a dividir. Entonces ahí ya tendríamos, chicos, los valores en el límite, ¿no? Entonces miren, tengo el omega n que vale 44.4934 y el GI que es igual a 0.5161. Ya, entonces ya tenemos los dos parámetros. Ya, entonces con eso, que serían las condiciones de diseño, aquí están en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? Este es el dominio del tiempo. Y aquí lo que hicimos es escribir las mismas condiciones de diseño, pero en el dominio de la frecuencia. Ahora lo que necesitamos ya hacer es calcular el controlador PI. Los parámetros, ¿no? Calcular los parámetros del PI. Controlador PI y todo eso. Entonces habíamos dicho que el KI, ¿de acuerdo? Es igual al omega n al cuadrado, ¿ok? Por la constante del tiempo del motor, dividido para la ganancia del motor. ¿Ok? Y el Kp es igual. Entonces aquí abrimos y cerramos, ¿no? Porque es 2 por G por
omega n por Tm menos 1 dividido para la ganancia del motor, K gain. Entonces, miren, ya tienen un pequeño script para calcular su PI en base a las condiciones de diseño. Entonces, miren, tenemos Kp y Ki. Ahí están, ¿no? Ki, perdón, y Kp. Ya, si ustedes seleccionaron mal las condiciones de diseño, ¿y a qué me refiero? A este tiempo, por lo general, al TS, ¿no? Si con estos parámetros ustedes seleccionaron un TS que no es o no puede llegar el sistema, ustedes van a ver que, acuérdense que son parámetros del controlador. Parámetros del controlador en el plano S. ¿De acuerdo? Ya. Los parámetros del controlador en el plano S nunca son negativos. Entonces, una forma de ver que las condiciones de diseño que me ponen para esta planta, para este actuador, no se cumplen, es que por lo general el Kp me va a salir negativo. Cuando ustedes vean el Kp negativo, matemáticamente pueden ver una curva bien bonita, pero un coeficiente por eso se llama negativo, dentro de un modelo técnico, como es este control, no es posible. Entonces hay que plantearse, chicos, que esto puede ser que esté mal planteado. Por lo general, puede ser que es una constante, a ver, por lo general es una constante de tiempo muy alejada del tiempo del arranque. Es decir, por ejemplo, si aquí le tenemos de 1 segundo, yo estoy pidiendo que el TS sea en 2 segundos. ¿De acuerdo? Ahora, si es muy pequeño, o sea, demasiado pequeño, ¿de acuerdo? Aquí nos va a salir un valor grande. Eso no quiere decir que vaya a estar mal, pero tendría yo que verificar el consumo de energía. Ahora, ¿a qué me refiero? Supongamos que tenemos un motor, espero que este me salga así, por eso le digo, estoy haciendo las cosas que no debería hacer. Supongamos que tengo un motor de 9 voltios y me dice que 9 voltios, o sea, a veces te dicen así el rango, ¿no? A ver, el motor es de 6, los nominales que medimos es de 9 voltios, ¿de acuerdo? Y a 9 voltios nos da unas revoluciones nominales de 170. Son las pruebas que le hicieron en explotación, perdón, antes de la explotación del motor. Luego nos dice, ¿no? En la misma hoja de datos del motor, nos dice, pero verán, el voltaje de trabajo de este motor es de 6 a 14 voltios. Ya, entonces nos dice, a ver, las pruebas que le hicieron es de 9 voltios, en 9 voltios yo debo tener 170. ¿Qué hago? Conecto los 9 voltios, miro con el encoder, reviso 170, si es el motor que me dijeron. Normal. Entonces ya tengo para hacer el modelo y las estrategias de control. Pero luego me dice, miren, este motor trabaja desde los 6 voltios hasta los 14 voltios. Ya, entonces empiezo a hacer la prueba desde abajo, ¿no? Eso nos enseña el profe de actuadores. A ver, si nos dice 6, a ver, le doy 1 voltio, no se mueve nada. Le doy 2 voltios, no se mueve nada, solo suena la bobina, sino... Bueno, le damos 3, tampoco me da nada. 4, llego a 5, más o menos le empiezan a ver ahí que el eje empieza a moverse. ¿De acuerdo? Y eso significa entonces que si le damos menos de los 6 voltios, simplemente no se va a mover. Entonces, si le bajo de los 5, es como que ya le voy a apagar el motor. ¿De acuerdo? Ya. 14, entonces le doy 14 y empieza a girar con un súper rápido, ¿no es cierto? Y voy a tener mayor velocidad, pero menor torque, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que en las mayores velocidades la curva del motor, ¿no? Menores torques. Ya, pero bueno, si me interesa la velocidad estaría bien. Para mover, por ejemplo, un carrito, un sigue líneas o algo así, ¿ya? Entonces, si le doy 14, estaría en las nominales. O sea, no en las nominales, sino más arriba. Y si le doy 15 voltios, puede ser que tenga una protección. Puede ser que no.
Y si le empiezo a dar mayor voltaje, voy a quemar el motor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede pasar? Que un KP muy grande me requiera un voltaje más grande que los nominales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa con ese KP. Ya lo tenemos. Entonces ya tenemos el controlador. Ya. Entonces nos toca cambiar esto que está aquí. Entonces ponemos una comparación. Una transfer function. Y el mismo controlador que teníamos en el otro, ¿no? Que es KP, KI, 1, 0. Tan. Y aquí ya está esto. Y acuérdense, al inicio sin nada. Así, tal cual. Tal cual nos enseñaron en control. Ahí va. Entonces le vamos a dar run. Ya. Ah, le puse 9, ¿no? Había dicho que bueno, cualquier valor menor al nominal. ¿De acuerdo? Entonces le pongo 14 si quieren. Ya, entonces 14, miren, habíamos dicho que no deberíamos pasarnos del 15%, entonces saquemos 14 más del 15% y ese va a ser el valor del cual no nos deberíamos pasar, ¿de acuerdo? Entonces ponemos ahí, ¿dónde está? Aquí. 14 más el 15%, ya, 16.1, vamos a ver para acá. Bueno. ¿Por qué? Porque elegí igual, ¿no es cierto? Elegí igual. En ningún momento le puse el mayor igual. ¿De acuerdo? Elegí igual. Debí haber tomado mayores. Porque me dice deben ser mayores. Igual el omega n. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa con la energía. Ya, entonces, bueno, para realizar la estrategia de control, pues ya, y si este va a ser algo que, por ejemplo, una banda transportadora que se debe frenar cuando un objeto, se identifica un objeto y debo pararlo, ¿no? Entonces, le paro, viene un robot, identifica ese objeto, si hay que retirarlo, sigue, entonces vuelvo a arrancar. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿no? Con la banda transportadora, el motor de esa banda transportadora. Una solución ya vimos ayer, ¿no? Ya, KI sobre KP. KI sobre KP. Entonces, si arregla esto, pues ya, ¿para qué? No voy a la mesita de diseño a cambiar parámetros, ¿no? Simplemente ejecuto esto aquí. Ya miren, sin embargo, sigue, ¿no? Sigue. ¿De acuerdo? Miren, ahí está la energía. Pero ya fíjense con el diseño, ya estamos, el 0,2 debe estar en un túnel del 1%, debería estar aquí, ¿no? Es decir, tendríamos que sacarle el 1% acá, el 1% acá, y eso debería ser en donde nos encontramos. Entonces hacemos lo mismo. Más el 1%. Entonces deberíamos estar en ese rango, 14.14. En el 0.2, ¿no? Entonces, miren, sí, nos pasamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No nos pasamos aquí, ¿no? Acá abajo tal vez sí. Vamos a verlo. $13.86. Bueno, aquí sí nos pasamos un poquito, un poquitín, ¿no? Es porque es en pero es en 0.2. Vamos a ver si en 0.2 nos pasamos, chicos. 0.2.
No nos pasamos. Aquí es, ¿no? 0.2. Miren, cruzamos 0.2. Está como 13.86 puede ser, ¿no? Igual vamos a hacer un zoom. 0.2. Ahí, ¿no? 13.86 puede estar ahí bien. Ya, entonces normal, ya ingresó justo en un túnel del 1% normal, está normal ahí. La estrategia de control resultó bastante buena, pero fíjense en que le puse con los límites, ¿de acuerdo? Por eso es que estoy ahí tan ajustado. Lo que preocupa aquí es que este motor está con un voltaje de trabajo desde 0 hasta 18. Bueno, ese en específico que analizamos en el que les puse ahí va de 0 hasta 14, ¿no? Va de 0 hasta 14. 17 revoluciones por radianes por segundo, entonces a ese quitémosle, miren, son los 17 menos, ¿de acuerdo? Acá 17 por el 25. Ya, entonces, según las condiciones de diseño, yo no debería poner un set point, ¿de acuerdo? Es decir, ese motor para, o sea, yo le puedo conectar al motor sin control, ¿de acuerdo? Tal cual, y puedo hacerle que se mueva a 9 voltios a 17 revoluciones por radianes por segundo, sin ningún control. Pero si lo nuestro es controlarlo, y en los tiempos que nos pide, entonces yo no debería darle más de un set point mayor a 12.75 voltios, perdón, radianes por segundo. Ya, si queremos ser exagerados con él, entonces no deberíamos darle un set point mayor a 13.6 radianes por segundo. Entonces pongámonos este 13.6 como el máximo, ¿no? Entonces, en vez de 14 le ponemos 13.6 y ese ya exagerándonos, ¿no es cierto? Ya, entonces, bueno, sigue el mismo, sí, porque es, como les digo, 13.6. El más bajo que le habíamos planteado era 12.75. Vamos a ver qué pasa si le ponemos 12.75 en el set point. Y se estabiliza. Sí está, ¿no es cierto? Entonces, bueno, miren, no deberíamos darle mucho más del 12.75 o del 13.6, ¿no? Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Pero ya siendo bien, bien exagerados con el motor, ¿no? Bien, y con control. Sin control, ustedes pueden ponerle lo que quieran. Si quieren, ustedes le ponen aquí los 9 voltios, él va a ir a las 17.8 revoluciones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces pongámosle un rango medio aceptable. Pongamos que quiero que se mueva a 9 revoluciones por segundo. Y le ponemos play. Ya. Entonces, miren, en ese rango, con control, nosotros podríamos mantenerlo dentro de la zona, es decir, de 0 a 14, ¿de acuerdo? Y vamos a lograr tranquilamente la estrategia de control. Esta es una de las cosas que siempre revisamos en los trabajos, en la defensa de tesis, en los trabajos de fin de carrera, de final de carrera, en donde vemos, ¿no? A ver, ¿qué dice su datasheet? Ok, mi datasheet dice que mi robot, mi motor trabaja de 6 a 14. ¿Y por qué usted le dio 20 como al inicio nos aparece aquí? No, porque usted le da 20. Entonces, voltios. Y además de los ciclos, entonces lo que va a terminar es dañando ese motor. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la primera etapa del control. O sea, de revisar la implementación del control. Ahorita, en esta etapa, aquí, puedo decir que es válido realizar este controlador. Incluso este que no o sea, tomé las condiciones en el límite, ¿no? Es decir, tomé el igual, tomé esto, ¿ok? Lo que podríamos hacer aquí también, ¿no? Ir sumando, por ejemplo, digo, esto ya depende de cada persona
de cada persona y de cada experiencia. Yo aquí me atrevería a sumarle el 25%. He más he por el 25%, ¿no? Okay. Y aquí haría lo mismo, entonces haría el omega n es igual al omega n más el 25% del que ya calculé, ¿no? Entonces ya con esos valores yo podría obtener los parámetros del controlador. ¿De acuerdo? Bueno, aquí. Ahora, que no cambia mucho, ¿no? Pero ya podría obtener los nuevos parámetros del controlador, teniendo en cuenta la condición de mayor o igual. Ejecutamos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si tenemos en consideración las condiciones de diseño, el mayor o igual, ¿no? No las extremas, no el igual, sino el mayor. ¿Okay? Entonces, miren, logramos reducir el consumo de energía, logramos reducir aquí el sobrepaso, ¿de acuerdo? Y les aseguro que por acá estaremos metidos en ese túnel, ¿no? Del 1%. ¿Ya? También podríamos hacer así. Entonces, voy a volver a lo que no debo hacer. Entonces, vamos a dejarle ahí. Listo. Ya, entonces, miren, ustedes tienen varias formas de ir mejorando su implementación del controlador. Como les digo, hasta hace un ratito, pues en el tema de control nos ponían hasta 20, ¿no? Pero ya en el tema de la implementación, ahí es en donde vamos a tener que hacer algunas observaciones. Ya. Luego del break, ¿qué nos toca hacer? Ir cambiando este modelo por modelos más complejos del motor. ¿De acuerdo? Nos toca ir cambiando este modelo por modelos más complejos del motor. Y eso es lo que haremos luego del break. Listing.
Ya, chicos, entonces verán. Tenemos que ir cambiando por modelos más complejos. O sea, podríamos de ir ya directo al modelo físico, ¿no? Pero también queremos asegurarnos de algo. Miren, tenemos este modelo que habíamos escrito, ¿de acuerdo? En el cuaderno, que en el taller, ¿no? Que este era igual a KM sobre J por I. Y esto es igual a U control dividido para LA menos KE sobre LA omega menos RA sobre LA I o algo así. Sí, es así, Profe, ¿no? disculpe. Sí, disculpe una pregunta antes de Ujú. empezar de nuevo. No me quedó muy claro eso del 1% que estaba diciendo. No, ¿a qué se refería eso? Del TS. Antes del break. Ajá, lo que le aumentaba el 1% en los valores del MACD. El 1% o... A ver, espérate. El que le aumentaba el 25% se refiere en el WN y el CITA. O el CI. A ver, vamos a ver. El No, no, G, no el G, 25, G. sino uno del 1%. ¿Este o este de acá? Ese, ajá, ese de ahí. Ya, ya. Entonces, ese se refiere a lo siguiente. Vamos a empezarlo. ¿Listo? Ya, chicos, es este tema, ¿no? A ver, cuando nosotros nos dicen el sistema llega a un TS, de acuerdo a este. TS, ¿no? TS. Y asumimos que el TS es más o menos igual a 4.6 dividido para G omega n. ¿Ya? Pero es el TS y aquí se pone una nota, ¿no? El 1%. Ya, entonces digamos que mi set point es 1, ¿no? Le ponemos 1. Ok, yo aquí verifico que, bueno, si es exactamente 1 pleno, ¿no? Entonces que llegue en el TS es 1. Pero en realidad lo que es permitido es que esté en un túnel en 1% de variación. Es decir, que puede estar entre 1.1 y 0.9. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ese sistema de control, ese sería el ideal, ¿no? Que llegue a 0.1 en STS, ¿de acuerdo? Pero si tengo otro que hace esto, no hay ningún problema. Si tengo otro que hace esto, no hay ningún problema. Si tengo otro que hace, por decir esto, tampoco hay problema. ¿De acuerdo? Todos cumplen con la condición de diseño del TS. ¿Por qué? Porque se encuentran en un túnel del 1%. Ahora sí ya te quedó claro. Sí, profe, gracias. Ahí sí. Ya. Eso quiere decir ese 1% al final, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Ya, esto se puede hacer tal cual ustedes lo ven ahí. Lo que necesito es escribir esta ecuación en diagramas de Simulink, ¿no? Entonces, la primera forma de hacerlo es tal cual ustedes lo ven ahí, escribir el diagrama, ya que tenemos esa ecuación. O a su vez, obtener la transformada S de lo que tenemos ahí arriba. Entonces, bueno, si ya está escrita así, pues ¿qué carajo? De una vez escribimos así, no tenemos que hacer un paso más, ¿no? Entonces, lo otro es como yo hice, bueno, los chicos tal vez que entraron a la tutoría es, obtenemos la transformada de Laplace de esto, la transformada de Laplace de esto, despejamos del un lado y despejamos del otro lado omega n y bueno, se escribe la función de transferencia. Entonces, si ya lo tengo así, solo lo único que tengo que pensar es cuál es la salida.
Entonces estamos hablando de control de velocidad de un motor. Entonces aquí obviamente debe haber velocidad en la salida. Ya. Pero fíjense, tengo una ecuación de omega punto. Entonces si pongo un integrador, obviamente que a este lado tengo omega punto. ¿Por qué omega? Porque es la salida es lo que quiero controlar, va a ser la salida del sistema. Y empezamos a escribir las ecuaciones del modelo del motor. Entonces, omega punto. Omega punto se forma si yo multiplico la corriente por esta constante. Entonces ponemos la constante Km sobre J y obviamente aquí tendría que haber I. Entonces, si hago I por esto, ya tengo omega punto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, I. Y tengo la ecuación de I punto. Entonces, si pongo un integrador, ahí tenemos I punto. Que se forma, ¿de acuerdo? I punto se forma de toda esta expresión. Que es una suma, en realidad una resta, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner un sumador. ¿Qué primero va con signo positivo? El voltaje de entrada por 1 sobre LA. ¿De acuerdo? Ahí está. Menos. Tenemos dos coeficientes. Este, RA sobre LA por la corriente, y este KE sobre LA por el omega. Entonces formemos, ¿no? Tenemos el primero. Debemos multiplicar a la corriente por RA sobre LA. Menos, ¿no? Y luego debemos multiplicar a la velocidad por KE sobre LA. Ya. Y ahí está el sistema, bueno, el modelo nuestro del motor. Pero fíjense que este ya es un sistema de segundo orden, ¿no es cierto? ¿Por qué es de segundo orden? Porque tenemos dos integradores. ¿Ya? Entonces tenemos un modelo de segundo orden. Entonces este modelo de segundo orden debería funcionar igual al modelo de primer orden que pusimos hace un momento. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber Km. Entonces me van a decir, chicos, en el cálculo, ¿a qué es igual Km? ¿A qué es igual Ke? ¿A qué es igual Ra? ¿A qué es igual LA? Y J aquí ya lo tenemos, ¿no? Que este 0.0023. Ok. Entonces, RA, acuérdense, es el voltaje nominal dividido por la corriente, y eso nos dio igual a ¿cuánto? 9 punto algo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice nuestro cuaderno de 9, cálculo. 9.18. Ya, RA. 9.18, ¿no? Bueno, vamos a escribir, ¿no? ¿Cómo se debería haber hecho eso? O cómo se debería hacer. Entonces, déjenme, les comparto y ustedes me ayudan a checar los valores, ¿eh? Vamos para allá. Entonces, bueno, ya tenemos esto, pues simplemente vamos a caracterizar el motor. El modelo del motor, a pesar de que ya con esta, normal, ¿no? Fíjense que con esto de una vez elegimos la estrategia de control. Súper bien. Entonces vamos a poner aquí. Según nuestra KE es igual a U control dividido para omega NLS. Entonces pongamos eso. Entonces KE va a ser igual al U control dividido para el omega NLS. Pues, sí, ¿no? Así es. Como es una máquina ideal, está toda nueva, entonces decimos que el Km es igual al KE. Entonces veamos, chicos, aquí me da un Km de 0.5056, KE, perdón. El Km va a ser lo mismo. Ya. Seguimos.
Miren, la resistencia va a ser igual a Km por el voltaje de control dividido para el torque de arranque. Ponemos RA va a ser igual al, llamémosle, Km, voltaje de control, Km por U control dividido para el tau stall. Ya. Y el LA que ese, pues por lo general nos da, se identifican que es igual a 0.0047 Henry. 0.0047 Henry. Siempre es pequeña, ¿no? Ok, entonces run. Ya tenemos los parámetros del motor. Ahora lo que nos tocaría es armar el modelo de segundo orden. Ok, entonces vamos al Simulink, acá abajo, ¿no? Y aquí tenemos el motor. Bueno, en mi modelo todo raro, ¿de acuerdo? Por acá va el voltaje de control, este. Ok, entonces vamos a poner un comparador, un AT. Este debe tener tres entradas, una positiva, dos negativas. Así lo hemos hecho. Aquí tenemos I punto. ¿Ok? Y si ponemos un integrador, entonces aquí tendríamos I. Entonces vamos a ponerlo así. I dot. ¿Ok? Y aquí tendríamos I. Ya. Si aquí es I. Si a la I le multiplicamos por la constante Km, bien, vamos a poner un gain. Vamos a ver. Si a la I le multiplicamos por la constante Km, tenemos el torque eléctrico. Entonces aquí tendríamos tau. ¿De acuerdo? Y si al tau le divido para J, aquí está tau, ¿no? Y si al tau le dividimos para J, lo que obtenemos es la aceleración, o lo que nosotros conocemos como omega dot. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora todo tiene sentido. Inge, Sí. ¿ahí le está dividiendo al J o le está multiplicando? Ah, dividir para J, ¿no? Entonces, 1 dividido para J. Ya, entonces está bien correcto, ¿no es cierto? Corriente por km, tau electromecánico, tau dividido para J, igual a aceleración, o aceleración por J igual a tau. Ya. Entonces, si integramos esto, y acá ya tengo velocidad. Tenemos aquí omega, ¿no? Ya, ahí está. Bueno, si multiplicamos, aquí será, miren, el voltaje de entrada, que es esto, ¿no? Entonces nos tocaría dividirlo para 1 sobre L. Ya vamos a ver esto porque 1 sobre LA. Aquí estaría la señal de control. El controlador que vamos a poner. Entonces aquí se deben sumar voltajes, ¿no? Claro, como este voltaje le dividí, bueno, la ecuación por lo que tengo que despejar de un lado arriba, divido para LA. Entonces todos los voltajes que entran por acá deberían estar divididos para LA, porque este es el voltaje de control, ¿no? Entonces, como lo divido por LA, todos los voltajes de acá debería dividirlos por LA. ¿Qué voltaje? Entonces veamos. La fuerza electromotriz. Entonces vamos a poner un gain. Ya, aquí le ponemos KE. ¿De acuerdo? Si multiplicamos la velocidad angular por KE, lo que tenemos es la fuerza electromotriz contraria, ¿no es cierto? Ya. Pero, como fíjense en el voltaje de control, le estoy dividiendo para LA, también le voy a dividir acá para LA, para que estemos en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí le ponemos 1 sobre LA.
Ya, entonces normal. ¿Qué otro voltaje nos falta? El de la resistencia, ¿no es cierto? La caída de tensión en la resistencia. La caída de tensión en la resistencia es corriente por RA. Entonces tendríamos que poner aquí, esta es la caída de tensión en la resistencia RA y este es voltaje, ¿no? Pero para que no altere lo que hemos venido haciendo por el LA, por eso todo se divide para LA. Ya está el motor, el modelo del motor, miren un modelo de segundo orden. Ok, esto de aquí es la fuerza electromotriz, ¿no? Que le llamamos FEM. Y este simplemente sería la FEM dividido para LA. Esta es la caída de tensión en la resistencia. Entonces le ponemos UR, que es la caída de tensión en la resistencia. Bueno, aquí lo que hemos hecho es la caída de tensión en la inductancia. Le hemos repartido para todas las, para todos los voltajes, ¿no? Del circuito. Hay otra forma de escribir la función de transferencia, que es utilizando bloques parecidos a este. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso, si les digo ahorita, no voy a tener que mandarles a consultar. Entonces ahora le ponemos al controlador, al mismo, ¿ok? O sea, lo mismo que hemos puesto. Y vente para acá. Ok, vamos a ponerle aquí la salida que es la velocidad angular. Bueno, luego metemos en un subsistema todo ese motor y ya nos quedaría mejor. Ya, entonces le hacemos así. Bueno, tendríamos que comparar los dos, ¿no es cierto? Tendríamos que comparar este con el de arriba. Vamos a poner uno con dos entradas. Y usted va a venir por aquí. Y este va a venir por acá. Bueno, lo importante es verificar en esto que se cumplan las condiciones de diseño, ¿no? Como ustedes pueden ver, casi la misma. Pero nadie se va a enojar si se ve así. ¿De acuerdo? Pero fíjense en lo que hemos logrado. Es un modelo de segundo orden, acá abajo, con un modelo de primer orden. Y es exactamente el mismo, ¿no? Sí, es exactamente el mismo. Ok, y eso es lo bueno de este modelo, de lo que hemos considerado, que para realizar el controlador utilizamos un modelo bastante simple que representa la dinámica también de este de aquí, ¿ok? Y nos ha servido tanto como para el de primer orden como para el de segundo orden, el mismo controlador. Entonces, sigo testeando, es decir, a este le estoy testeando en in the loop, ¿de acuerdo? Eso significa in the loop. Entonces, lo que estoy cambiando es la planta, ¿de acuerdo? Y sigo testeando esto en el in the loop. ¿Ok? Entonces, el resultado es el mismo. Lo que ustedes pueden sentirse aquí que hicieron bien el modelo de acá, lo tomaron en cuenta bien para poder realizar el control, la estrategia de control. Entonces, estamos bien. Ya. Ahora, lo que dice el in the loop es que debo reemplazarle también por un modelo físico. Entonces, bueno, para no alargarnos mucho, a este le vamos a considerar como un bloque. Vamos a ponerle create subsystem from selection. No. Déjenme ver esto para que luego le pongo ya para que no me aparezca esa línea. Ah, sí necesitamos una salida. Vamos a poner un out.
Porque la salida de todo esto debe ser, bueno, también la corriente, ¿no? Para poder monitorear. Bueno, me interesa en realidad la corriente porque no va a ser control de corriente ahorita. Simplemente va a ser control de velocidad. Ya, este sería mi motor DC. Motor DC. Y aquí también bauticémoslo igual, ¿no? Para que nos quede. Nos va a molestar. Primer orden, ¿no? Ya. Ahora sí, este podemos sacarlo. Aquí vamos a poner un scope. Ya, y este viene para acá. Estamos cumpliendo con el in the loop. Bien, ¿no? Bien, está. Ya. Y ahora sí, entonces debemos tratar de colocar algo que modele de mejor manera, obviamente, al sistema. Entonces voy a ir acá donde dice Electrical, Electronics and Mechatronics, Actuators and Drivers, o ustedes directamente pueden buscarlo como el motor DC. Ya, listo. Entonces vamos a utilizar esto. ¿Qué hacemos aquí? Los parámetros. Por el circuito equivalente. Lo que en el taller ustedes se dieron cuenta que por un lado analizamos la mecánica, por otro lado se analizó el circuito, ¿de acuerdo? Entonces aquí pueden usar este parámetro que está aquí. La resistencia de la armadura, el 9 punto que le habíamos puesto RA. La inductancia de la armadura, que le habíamos puesto LA. Especificar la fuerza electromotriz contraria, el KM, ¿de acuerdo? Entonces le habíamos puesto KM. Ya, pero aquí no se olviden que estamos trabajando en el sistema internacional, entonces hay que poner voltio dividido para radianes por segundo. También ustedes pueden especificar la constante del torque. Entonces se llama KM, ¿se acuerdan? Ya. Y aquí también no se olviden especificar las unidades en el sistema internacional. Newton metro dividido por amperio. ¿Ok? Ya. Entonces puedo cualquiera de las dos. Vamos a considerar que el motor está nuevo. Vamos a mecánica. Inercia le habíamos puesto J. Y esto otra vez, ¿no? Kilogramo metro cuadrado. Entonces apply OK. Ya está especificado este modelo. Otra vez el in the loop. Entonces acá nos toca poner el controlador. Obviamente vamos a poner un sensor de voltaje. Todavía no hemos modelado el driver, que eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Pero por ahora simplemente vamos a testear el código. ¿Ya? Luego los que están haciendo el sistema electrónico, si pensamos, ¿no?, que tenemos un equipo grande donde está alguien peleado con la banda, otros van a hacer las interfaces de potencia entre el sistema de control y el actuador. Entonces ellos ya estarán peleándose con el in the loop, con los datos que nosotros les enviamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner aquí Electrical Sensors, vamos a poner un sensor de aquí en Electrical Sources vamos a poner una fuente controlada de voltaje. Entonces ahí está. Ok, vamos a poner un PS to Simulink Converter. No, Simulink to PS Converter para ponerle aquí al controlador en el loop, en el in the loop. Ya, aquí vamos a poner un sensor mechanical rotational, ¿no es cierto? Vamos a ir acá mechanical sensors, y vamos a poner un ideal rotational motion sensor. Entonces le ponemos
Flipiémosle, ya pongámosle de arriba para abajo. Para que nos quede esa C ahí y poder continuar, ¿no? Le ponemos aquí, le ponemos aquí. Nos faltarían los elementos, tanto a los mecanismos como, perdón, esto es en Mechanical Elements, Rotational. Vamos a sacar esta referencia, mecánica de rotación. De igual manera necesitamos sacar la referencia eléctrica, ¿no? Ya. Y esto lo encontramos acá, donde dice Electrical Elements. Sacamos esta Electrical Reference. Y, bueno, esto por acá. Todo esto en el loop. Ya. Bueno, acuérdense que es control de velocidad. Ángulo, velocidad, ¿no? Entonces, un PS2 Simulink. Ok. Y aquí ya para el enlace inverso. Hacia... Ok, ¿no? Ya ahí estamos. Ponemos otro scope. Y nos faltaría el solver. Entonces tendríamos que sacar el solver. Y si todo hice bien, entonces pues debería darme en los tres modelos la misma curva. Bueno, ahí está. Ya. Pasamos el 1000. El mile en realidad, ¿no? Mile. Modeling the loop. En realidad nosotros no, porque, bueno, cuando yo les evalúe sí. Pero en realidad a quien hay que aplaudirles a su controlador. Su controlador acaba de pasar la prueba mile. Mejor a él hay que aplaudirle, decimos, ve, eres un bestial. Está bien, ¿no? Está súper bien. Entonces ya podríamos pensar en implementación. Miren, tenemos tres modelos. Uno de primer orden, que nos sirvió justamente para diseñar el controlador. Luego nos queda la duda, digamos, a ver, ¿qué tal si utilizo ya el modelo más complejo del motor? Donde se tienen en cuenta sus parámetros, como la inercia, el coeficiente mecánico, la rotación, perdón, la resistencia, la inductancia de las bobinas. Vamos a ver qué pasa. O vamos a tener otro físico, ¿no? Donde ya considera la física en sí del modelo. Yo no pienso en ninguna ecuación, simplemente le entrego sus parámetros y modelamos. Entonces, lo que no hemos hecho es comparar aquí los tres. Pero yo sé que no nos va a defraudar. Ya, entonces miren, ahí está el controlador, la respuesta, cumplo con las condiciones de diseño, ¿ok? Y he pasado la prueba mile. En realidad, su controlador, este de aquí, pasó la prueba mile. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, chicos, hasta ahí quedamos el día de hoy. Entonces nos estamos hablando, bueno, mañana en proyectos. Que tengan una buena tarde. Gracias, dije, pasó bien Gracias, igual. Inge. Eso sí, que Gracias, hasta dije, hasta luego. luego. Hasta luego, chicos. No,